Julio 28 de 2025, una fecha que quedará enmarcada como la más esperada por los ciudadanos, entre comillas, de bien en Colombia. Soy Erwin Herrera Villegas y voy a actuar como experto jurista sin llegar a serlo, pero te haré un análisis muy básico, pero muy concienzudo del juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Y por último, con el acervo probatorio, la Constitución, la jurisprudencia, haré un análisis del posible resultado por el caso complejo que involucra los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos de acuerdo al Código Penal colombiano. Quédate, toma asiento, ponte cómodo, porque en este contexto te presento un resumen básico pero muy importante de lo que puedes esperar de la decisión que se tomará por la aguerrida doctora Sandra Heredia el 28 de julio de 2025 a partir de las 8:30 de la mañana, hora y día de importancia nacional para las mayorías o de frustración para el país de los privilegios. Te recuerdo, soy Erwin Herrera Villegas, abogado egresado de una de las más prestigiosas e importantes y tradicional estamento universitario del derecho y las ciencias sociales en Colombia. El juicio del siglo. Primero te recuerdo cuáles son los antecedentes del caso. Remontémonos al año 2012, cuando el senador Iván Cepeda Castro, senador en ejercicio de la República de Colombia, presentó acusaciones que vinculaban a Uribe Vélez con grupos paramilitares. Uribe, asimismo, en defensa, denunció a Cepeda Castro, pero la Corte Suprema desestimó las acusaciones y abrió una investigación contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Allí comenzó todo y está culminando hoy 2025. Las acusaciones y las pruebas. La Fiscalía General de la Nación, a través de una incorruptible y honorable fiscal, la doctora Marlene, acusa a Uribe de promover visitas a cárceles para obtener declaraciones falsas contra el senador Cepeda, con el fin de modificar versiones judiciales que lo relacionaban con estructuras paramilitares. Las principales pruebas presentadas incluyeron grabaciones con un reloj espía de última generación que registró las conversaciones entre el abogado contratado por Uribe, el doctor Diego Cadena, y los testigos que pretendían manipular. Otra prueba, los pagos económicos de este mismo abogado Cadena a los testigos, a través de familiares de estos y consignaciones que fueron aportadas como pruebas y por los mismos testimonios de estos beneficiarios hoy enjuiciados y obviamente en prisión. Las interceptaciones telefónicas a llamadas entre Álvaro Uribe y el abogado Cadena, en donde de su misma voz se establece el modus operandi, la confabulación, el modo y el mutuo acuerdo para manipular, comprar, comprometer y acusar falsamente al doctor Cepeda Castro. ¿Cuáles pueden ser los posibles resultados de todo este balance? El 28 de julio, la doctora jueza Sandra Heredia dará a conocer su decisión. ¿Cuál será esta decisión? Hay dos probabilidades, tres probabilidades. La condena, lo más esperado por los ciudadanos. Si la jueza considera que Uribe es culpable, podría enfrentar penas de prisión y multas que se detallan en el Código Penal colombiano y que pueden ser hasta de 19 años en aislamiento intramural. Faltaría ver que no le den Hacienda por cárcel y más de 200 guardias arrodillados a cargo de nuestros impuestos por la Unidad Nacional de Protección. La absolución.
Si la jueza considera que no hay pruebas suficientes, Uribe podría ser absuelto. ¿Qué haría? ¿Qué pensaría usted de esta decisión? Los leo aquí en los comentarios. Y tercero, la preclusión. Aunque no es probable ya en esta etapa del juicio, la defensa podría argumentar que el proceso debería ser precluido por falta de pruebas. ¿Quieren más? ¿Más pruebas? Consecuencias. La decisión tendrá implicaciones políticas y sociales significativas para Colombia, dado el papel prominente de Álvaro Uribe en la política nacional. Si es condenado, podría afectar su carrera política y su influencia en el país. Pues claro, puede haber un temblor político en Colombia. En resumen, para terminar este primer sketch, esta primera parte, la decisión del 28 de julio será crucial para determinar el futuro de Álvaro Uribe Vélez y obviamente va a tener un impacto significativo en la política colombiana. Eso en primera instancia. Pero, ¿habría una segunda instancia? Si actúo ahora como magistrado de las altas cortes, con base en el acervo probatorio, las evidencias circunstanciales y las errantes manifestaciones de los testigos de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, en caso de elevarse este caso a altas instancias de la justicia colombiana, y comparado con casos similares, revisamos la jurisprudencia, ¿cuál sería la decisión final apegada al derecho colombiano y a esta misma jurisprudencia? Es decir, ¿a casos similares en Colombia? Como magistrado de altas cortes, la decisión se basaría en el análisis detallado del acervo probatorio, la jurisprudencia colombiana y considerando las evidencias circunstanciales y las contradicciones en las manifestaciones de los testigos de la defensa, que no fueron pocas. Es probable que la decisión final en cabeza de un magistrado sea la siguiente. Revisado el análisis y analizado el acervo probatorio, las grabaciones con ese reloj espía de alta tecnología y las interceptaciones telefónicas sugerirían una manipulación flagrante de testigos y fraude procesal. Los pagos realizados por el abogado Diego Cadena a testigos indican sin lugar a dudas razonables que existe una intención de influir en sus testimonios. Las contradicciones y cambios en las declaraciones de los testigos de la defensa son un atentado propio contra su propia credibilidad, contra la credibilidad del expresidente y la debilidad manifiesta de su pobre y paupérrima defensa, que no debía haber sido económica. Según la jurisprudencia colombiana, ¿qué dicen casos anteriores en este análisis comparativo? La Corte Suprema de Justicia ha establecido que la manipulación de testigos y el fraude procesal son delitos graves que afectan la integridad del sistema judicial. La jurisprudencia misma ha enfatizado la importancia de proteger la imparcialidad y la independencia de los testigos en los procesos judiciales. Un resumen muy soterrado, muy sencillo, pero tiene que haber una decisión final. Basándome en el análisis del acervo probatorio y la jurisprudencia colombiana, es indudable y totalmente fuera de cualquier duda razonable que yo emita una condena y un juez de penas establezca la duración, modo y lugar del presidio. Y la sentencia inicial es apelada, es probable que las altas instancias de la justicia colombiana confirmen la sentencia. Soy Edwin Herrera Villar.